Estás escuchando Ritual de lo Habitual. Bien, continuamos aquí en Ritual, les pedimos a Verde que ya se va y presentamos ahora al señor Gabriel. A Gabriel no sé tu apellido. Gabriel Gatti, ¿cómo andas? Gabriel Gatti, ahí está. En realidad sí lo sabía, pero no me lo acordaba. Lo sabía porque te hemos entrevistado en otra oportunidad aquí en el programa. Pero bueno, hoy, en las vísperas del 1 de mayo, no de un nuevo Día del Trabajador, queríamos hablar con alguien que sea un trabajador, bueno, un trabajador de la ciudad, pero además que nos pueda contar, principalmente, uno de los, yo diría como de los roles más importantes que tiene la ciudad, pero que muchas veces es olvidado, ¿no? Donde incide en la economía de todo el país, pero además donde trabajan muchísimas personas, que es el puerto de la ciudad, ¿no? El puerto de Buenos Aires. Claro, sí. Para que, sí. Además de que cuando uno dice que si alguien trabaja o no, dice Nica hombres bolsas en el puerto. Es como el ejemplo del ser Del obrero y duro, trabajador. claro. El hombrear bolsas en el puerto. ¿Cómo andás, Gaby? Muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, yo soy un trabajador de la ciudad, no soy trabajador portuario, pero bueno, venimos haciendo un trabajo con gente amiga, delegados del puerto, ¿no? De algunos gremios. Y bueno, hoy no pudo venir el compañero de Guincheros, que bueno, ya en otra oportunidad lo habían entrevistado. Y agradezco que me hayan dado este espacio para hablar. Bueno, primero que nada, yo creo que la problemática hoy que se genera en el puerto viene ya de arrastre, ¿no? Desde el año 2018 por el decreto 870/18, un decreto macrista que hablaba de la unificación del puerto de Buenos Aires. Eso quería decir que de las 3 terminales que están hoy en funcionamiento quedaría solo una. A eso aspira el decreto, por lo que, bueno, obviamente reduciría considerablemente el trabajo en el puerto, lo que significaría obviamente despidos, un achicamiento en el mismo, y bueno, eso viene atado a la intención del gobierno de la ciudad, ¿no? De hacer más terminales de cruceros, ¿no? Con un río de espaldas a la ciudad que solamente sería beneficioso para turistas, y bueno, en desmedro de un desarrollo nacional, ¿no? Una política inversa a lo que se necesita nacionalmente para que es desarrollar, ¿no? Que el puerto, que el comercio exterior esté en movimiento. Perdón que te interrumpa, Gabriel. Quería saber si este decreto continúa vigente, ¿no? Sí, eso es lo que están pidiendo los compañeros portuarios hoy, que se derogue, ¿no? Claro. Ese decreto, junto a otros reclamos, ¿no? Ellos también tienen un problema con el tema de impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, creo que hoy los trabajadores que están atados a ese impuesto están bastante disconformes. Bueno, creo que lo importante, lo más destacable, me parece, para un desarrollo de país, pensando, ¿no? Como nación, es ese decreto, el 870, ¿no? El 870/18, que sí, es obvio, como decía recién, si se achica el puerto, va en desmedro de los trabajadores. Después hay varias, perdón, no sé si quería agregar algo. Sí. Adelante. También se está discutiendo el tema de la apertura del canal Magdalena, ¿no? Esto es importante. Este es un tema que también quería preguntarte. Sí, hoy los portuarios están con esa discusión. Es un tema entre ciudad y provincia, parecería, ¿no? Porque, bueno, obviamente el canal Magdalena se desprendería de un codo de lo que es a la altura de Punta de Indio, una salida soberana para la Argentina, y digo soberana porque no dependeríamos para salir a aguas profundas de Montevideo, ¿no? Uruguay. Esto también es importante, se ha avanzado mucho en esa discusión, ya se presupuestó incluso
El gobernador Axel Kicillof lo dijo, lo dio a conocer con el presidente Alberto Fernández. Hace muy poquitos días. Hace pocos días, sí, hace pocos días y lo vimos como algo, la verdad, bueno, obviamente muy, muy positivo, porque, bueno, es increíble, ¿no?, que un país marítimo como nosotros estamos atados a que los barcos, porque tampoco son nuestros, Argentina también tiene un problema de barcos de bandera nacional, el 95% de los barcos que entran ¿no?, por Montevideo, que van directamente a Rosario, ¿no?, por nuestro río Paraná, el 95% son de bandera extranjera. Eso es otro problema, pero creo que creo que se avanza, ¿no?, ya te digo, en un proceso de soberanía, si tenemos salida a aguas profundas propias sin tener que pagar peaje, ¿no?, por lo que es Nueva Palmira, el puerto de Montevideo, que bueno, obviamente nos atrasa. Y aparte es un cuello de botella. Hay una explicación mucho más amplia, yo no sé si tenemos tiempo, pero por un tema de dragado, de corrientes marinas, la amplitud que tendría ese canal permitiría que sea de ida y vuelta, ¿no?, por así decirlo. Por ahí los portuarios lo saben explicar mejor. No, pero está bueno para que todos lo entendamos. Claro, exacto, cosa que por Nueva Palmira no, cuando sale un barco hay que esperar para que entre otro, o sea, es conveniente por muchos sentidos. Obviamente que acá hay intereses que son de afuera, ¿no?, para que esto no se haga, y hoy creo que con el protagonismo popular, porque lo viene pidiendo la gente, ¿no?, muchos organismos de lucha que vienen pidiendo que se haga este calado, este dragado. A mí, Gabriel, de lo que contás me llama la atención, ¿no?, porque pareciera que hay como una disputa de dos políticas, ¿no? Por un lado vos hablaste primero del decreto del macrismo, de unificar el puerto de Buenos Aires, y de esta nueva realidad que bueno, que con la lucha justamente está avanzando, que es la de la construcción del canal Magdalena. Agrego ahí también, ¿por qué no?, lo de el impulso, ¿no?, de que se estatice la hidrovía, o la mal llamada hidrovía, ¿no?, que a mí lo que me parece que seguramente eso va a repercutir en el puerto de Buenos Aires y a nivel nacional en la economía, pero hay ahí como una disputa, ¿no?, de dos modelos de país, bueno, de con qué cabeza se piensa la salida, ¿no?, al mar de las exportaciones de nuestro país. Sí, totalmente. Obviamente que hoy la discusión de la hidrovía, también hay que decirlo, se avanzó en esa discusión, porque lo que antes manejaba todo el control y manejo de la hidrovía, que siguen dragando nuestros ríos, igual la ahora empresa camuflada que sigue siendo la Jan de Null, la histórica Jan de Null, que ahora está como dragado sudamericano, pero es una empresa subsidiaria de Jan de Null. Claro, tal cual, que son belgas. Son belgas. Lo que se le logró sacar también con esta lucha que se viene dando desde hace ya unos años, que la administración quede en manos del AGP, ¿no? La Administración General de Puertos hoy es quien cobra los peajes de la hidrovía, ¿no? Es quien lo administra, va. Eso significa una recaudación importante en millones de dólares para la Argentina, y creo que también hay que destacar que también se viene diciendo, fue un avance también, pero también hay que reconocer que es insuficiente, porque se entiende, ¿no?, hablando con gente experimentada, ¿no?, por ahí no soy yo quien deba profundizar en esto, pero si algún día podemos, sería bueno que algún compañero que está en el tema lo pueda explicar bien técnicamente, porque Argentina tiene dragas, tiene muy buenas dragas, y hoy en el mercado mundial con 50 millones de dólares se compra una draga, y para la recaudación de lo que significa la recaudación por la administración ahora de
de la mal llamada hidrovía, al país le significa más de 350 millones de dólares anuales. O sea que Argentina estaría en condiciones de tener sus propias dragas y no depender más ni siquiera de dragados sudamericanos ni Yandenul. O sea, hay me parece que se está dando toda una discusión alrededor de esto que va en un sentido, ¿no?, de resolver muchas necesidades que están ocurriendo en el país, el producto de esta, ¿no?, de esta sustracción, de este sangrado, ¿no?, que se genera al tener el control de nuestro río, de nuestra, ¿no?, de nuestro comercio exterior. Sí, aparte vos decís 50 millones de dólares y no es nada en comparación a los millones de dólares que se fugaron, ¿no? Y que se siguen fugando todos los días. Ahí, claro. Sí, no es nada. Exacto. Que va atado al problema, ¿no?, de las ojeras, de los grandes... ¿Por qué hablamos de la mal llamada hidrovía? Porque hidrovía es un nombre extranjero. O sea, claro. La vía troncal es el río Paraná. Es el río. Claro, el río Paraná-Paraguay, que es nuestro, ¿no? Es más, Paraná, alguna vez lo escuché decir a Orellano, es una palabra originaria, que no me acuerdo bien el significado, pero tiene que ver con algo de nuestras raíces, de los pueblos originarios. De los pueblos originarios, ¿no? Sí, es una forma también de ocultar, ¿no? Como, bueno, claro. De hecho, hidrovía es el nombre que le puso claro. La empresa que controla el dragado del río y el comercio, ¿no? Para ocultar que es el estuario del río, digamos, de los ríos. Sí. Es interesante eso también, para charlar algún día. Claro. Sí, habla... Bueno, perdón, no interrumpí, sí. No quiero interrumpir. Bueno, pero no sé si lo escucharon a Orellano, que alguna vez también habla que la colonización también pasa por la cabeza, ¿no? Porque te empiezan interfiriendo en los negocios y te meten hasta el vocabulario, ¿no? Y después naturalizás un montón de cosas que, ¿no? Lo que sucedió, qué sé yo, por ejemplo, que no le dimos importancia en el gobierno macrista, que por ejemplo le dio el calado al Uruguay, ¿no?, a Montevideo, para que sea el puerto rector de Buenos Aires, y uno lo naturaliza porque parecería que eso, bueno, es una decisión, un decreto, se lo tiramos, cuando el puerto rector éramos el puerto de Buenos Aires. Eso también, ¿no? Esas cosas que se negocian con los de afuera, ¿no? Porque eso tuvo que ver también para el salvataje ese de los miles de millones de dólares que hoy la Argentina está endeudado, esos arreglos que uno lo naturaliza, ¿no? Lo va incorporando como algo, bueno, es así, y por ahí hay que dar el debate, porque esto hay que conocerlo para empezar a querer lo nuestro, para empezar a pelear por lo propio, ¿no? Si no, nos pueden desguazar. Sí, totalmente coincido, y además como en el desarrollo, ¿no?, de la campaña por las elecciones, que ya se está dando, por decir de alguna manera, ¿no?, continuamente en los medios. Pienso en esto que vos decías, y yo creo que muchas veces no tomamos dimensión, o nos cuesta no tomar dimensión de lo profundo, ¿no?, el profundo daño que le hizo al país el gobierno de Macri, porque no fue solo los miles de millones de dólares que nos endeudó con el FMI y con otros acreedores privados, sino que también fueron estas cosas que por ahí no tuvieron en ese momento tanta propaganda, tanta prensa, no se discutieron, o se discutió en un sector muy pequeño, y esa discusión no llegó al conjunto, ¿no?, de la sociedad, como puede ser que hoy en día llegue, como puede ser que hoy en día llegue la discusión de la hidrovía, ¿no? Y que es lo que se necesita justamente para que esas discusiones se den de cara al pueblo, para que la gente se entere qué es lo que hizo el gobierno de Macri, ¿no?, con nuestros recursos, con nuestras vías de navegación, que es por donde sale y entra toda la guita del país, básicamente, y que se discuta y que eso esté en manos del pueblo, ¿no? Claro, pero eso fue intencionalmente. Totalmente, totalmente. No nos dimos cuenta. Intencionalmente ocultaron un montón de medidas de daños estructurales que hizo el gobierno de Mauricio Macri a nuestro país, como las que hoy nos damos cuenta y venimos padeciendo. Totalmente. Como el daño estructural al Estado que le hizo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Por eso decía de lo profundo que fue eso, ¿viste? Y lo que nos llama la atención es un gobierno como el de Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Que no actúa en consecuencia, como por lo menos derogar ese decreto, que imagino que no es fácil porque son cuestiones
internacionales, pero por lo menos poner en discusión, bajarlo a la gente y que sepamos que ahora el puerto lo tiene, ahora, que el puerto está funcionando en Uruguay, que no es argentino, y ¿por qué no se deroga ese decreto? ¿Qué es lo que se dice? Sí, bueno, por el momento hay un compromiso, ¿no? De hecho, hace creo que no más de 2 semanas llegó a estar paralizado el puerto de Buenos Aires, la FEMPINRA, ¿no? Que nuclea varios gremios portuarios, llamó a parar, ¿no? De manera escalonada, lunes, miércoles, viernes, en diferentes lugares, con diferentes gremios, y que iba a seguir la medida hasta que no se le dé una solución a este decreto, y el gobierno se comprometió a resolverlo y se levantó el paro. Aparentemente hay una promesa firme de resolverlo, ¿no? De que se pueda derogar definitivamente este decreto, lo cual, bueno, sería buenísimo. Después de fondo la verdad no sé bien qué es la traba tan grande que puede tener el gobierno, pero sí está claro acá que hay una puja de intereses que es muy grande, ¿no? Donde, bueno, nosotros digo nosotros porque estoy del lado de los que peleamos por un modelo de país de desarrollo, soberanía, donde se puede incluir muchos temas. Hoy estamos con esto y bueno, del otro lado están los que destruyeron, los que regalaron, sabotearon, entregaron, reducieron. Creo que la economía para unos pocos, ¿no? En detrimento de las grandes mayorías que lo padecemos con medidas adversas, ¿no? Al funcionamiento del país, ¿no? A la conveniencia soberana de la nación, ¿no? Creo que está en eso, en disputa. Bien, Gabriel, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos, ¿no? Esta realidad del río, del puerto de Buenos Aires, que muchas veces, que en alguna oportunidad pudimos charlar también con los trabajadores del puerto, pero que no se trata quizás en los grandes medios y que no se conoce tanto. En el marco también, sí, ¿no? De el Día del Trabajador que viene dentro de muy poco. Así es, bueno. ¿Tenés alguna anécdota para darnos sobre el 1 de mayo que quieras me matás. compartir? Si no tenés. No, lo estás poniendo en un compromiso. Capaz se me ocurre algo después que la verdad no lo tenía. Me hubiesen dicho antes de venir. No, hagamos así. ¿Tenés una semana para pensarlo? Claro. Y el miércoles que viene nos mandás un mensajito y lo pasamos al aire. Con alguna historia del 1 de mayo. Ahí está, nuestros oyentes también, si nos están escuchando y nos quieren mandar alguna anécdota para el programa que viene, ¿no? Para la semana que viene, que si no me equivoco es miércoles 3, así es. Una anécdota del ámbito laboral lo van a poder hacer.